Bien, vamos a concluir con el CRUD que estábamos haciendo. Entonces vamos a empezar por nuestro index, que va a ser nuestro listado de todos los programas. Entonces aquí yo ya estoy en la URL de programa, de acuerdo a lo que tengo aquí en, en la ruta resource. Entonces, para hacer una consulta, nosotros tenemos dos opciones: utilizar el Query Builder, que está aquí. Esto lo pueden consultar en la sección de Database y Query Builder. Y en este caso necesitamos agregar esta clase que utilizaríamos desde B para poderla usar. Entonces, quedaría así. Y yo lo que voy a hacer es hacer una consulta, por ejemplo, a una variable que se llame programas. Y entonces empiezo a utilizar el Query Builder para la tabla programas. Y le digo que obtenga todo. Entonces, esto me haría la consulta hacia la tabla programas mediante el Query Builder. Y para pasar la información a la vista, utilizamos un método que se llama, en sí lo podemos pasar como un arreglo aquí de cómo se va a llamar la variable dentro de nuestra vista y los valores, pero es más práctico utilizar compact y simplemente nombrar en forma de cadena el nombre de la variable programas. Listo. Entonces con esto yo hago la consulta a la base de datos, se va a mi variable programas y la paso hacia la vista. Entonces voy a ir hacia la vista. Este es el show. Entonces puedo poner aquí una tabla. Head con tr con tds. Entonces aquí va a ser, por ejemplo, el ID, calendario, folio, nombre, dependencia titular. Estos son los títulos. Calendario, folio, nombre, dependencia titular. Ok, y vamos a hacer un tbody. Y aquí entonces nosotros mediante Blade vamos a recorrer cada uno de los registros. Entonces vamos a hacer un for each. No, for each no. No, sí, for each. Programas y una variable programa temporal. Y dentro de este recorrido yo voy a recorrer todos los programas que estoy consultando. Y vamos a hacer un tr con text también. En realidad estos tendrían que ser ths. Voy a seleccionarlos. Headers. Entonces esto voy a aprovechar para copiarlos y pegarlos acá. Son headers. Ok. Entonces vamos aquí. Bueno, realmente no voy a ocupar los nombres, sino los valores. Entonces, para mostrar el valor, nosotros vamos a utilizar la nomenclatura de doble llave y programa y menos volver que calendario y así consecutivamente. Hacerlo una vez más. Voy a dejar así, lo voy a copiar para no estar escribiendo tanto.
calendario, folio, nombre, dependencia, me faltó la I. Digo, aquí realmente son las columnas que quiero, ¿no? Dependencia titular. Listo. Entonces, yo evidentemente si ahorita recargo, voy a tener la tabla, pero va a estar vacía, ¿no? Entonces, voy a agregarle un triste otro nada más de 1 y así infinita, ¿no? Entonces, ya se está mostrando la tabla, pero bueno, no hay datos, entonces voy a agregar unos datos nada más de prueba para probar que esté funcionando la consulta. Entonces aquí estoy en base de datos, me voy a programas, datos y agrego unos datos. Calendario 2021A, folio 123, nombre, programa, 1, dependencia 1, titular 1 y estos se asignan solos. Listo, se creó el registro, vamos a crear otro. 21B, 321, programa 2, dependencia 2, titular 2. Doble clic y listo, se crearon. Entonces, yo puedo ya recargar la información a la página y entonces ya me está trayendo mi información que quiero, ¿sí? Entonces, esto es utilizando el Query Builder, pero idealmente nosotros no vamos a utilizar el Query Builder, dado que nosotros ya tenemos aquí un modelo que se llama programa. Entonces, esta es una forma, no tan primitiva, pero no es lo ideal. Entonces, lo único que vamos a cambiar aquí es que en lugar de invocar al DB, voy a utilizar el modelo programa. Y a partir del modelo programa yo puedo llamar sea a get o puedo llamar a all, ¿no? Para que se traiga todos los registros. Los manda a la variable de programas y la paso a la vista. Entonces ya guardé, voy a recargar y sigo teniendo el mismo efecto, ¿no? Entonces aquí quedamos que yo puedo utilizar, por ejemplo, métodos where en lugar de all, utilizar get. Y por ejemplo decir donde calendario, y si yo lo dejo así, va a aplicar como un igual 2021A. Entonces, si lo dejo nada más con dos parámetros, implica que sea igual a, recargo y nada más me trae lo del 2021A. Pero puedo yo agregar un parámetro adicional aquí y ponerle, por ejemplo, like. Y voy a utilizar sintaxis aquí de búsqueda. Este es como el comodín de MySQL. Cargo y ahí estarían todos porque todos tienen el 20, ¿no? Entonces, con los wheres yo puedo hacer esto y puedo agregar wheres adicionales, ¿no? Puedo concatenar tantos wheres o puedo usar wheres o demás métodos que yo me puedo estar trayendo desde el Query Builder, dado que los modelos están extendiendo de alguna forma el Query Builder. Entonces puedo utilizar esos métodos. Bien, ahí lo voy a dejar. Ya está. Entonces, aquí ya tengo el listado de programas. Ahora vamos con nuestro método de creación. Entonces, de hecho, aquí no necesito consultar nada porque simplemente va a ser un formulario. Entonces, voy a abrirlo. Programa form. Y voy a empezar con el formulario. El método va a ser post. Y el action lo puedo llamar hacia programa store, pero vamos a preferir construir nuestras rutas, nuestros enlaces mediante métodos de ayuda como route.
que va a ir hacia programa.store. Entonces este es un método de ayuda que nos va a generar toda la URL completa hacia este recurso, hacia este método. Yo para verlo puedo ver con PHP Artisan route list, y para no ver todo voy a utilizar grep programa. Entonces aquí tengo todas las rutas que tienen que ver con el programa. Hacer esto más amplio, más. Y aquí tengo que mi controlador, el método store, el nombre de la ruta se llama programa.store, entonces lo puedo llamar así mediante el método route. Entonces esto nada más es para facilitarme el cómo escribir las rutas, ¿no? Es mucho más sencillo esto, y aparte para mantenerlo también es más sencillo. Luego vamos a agregar todos nuestros inputs y labels. Entonces tenemos, voy a ver los calendario. Bueno, de hecho voy a hacer creo que uno sin esqueleto. Casi todos van a ser de text. Los ID los puedo quitar. Voy a hacer esto, nada más falta un break para que haya una poquita de separación. Entonces tenemos calendario, folio, nombre, dependencia, titular. Todos son de texto. Calendario. El ID es opcional, lo puedo agregar, no pasa nada. Nombre, folio. Luego es nombre. Aquí me está faltando poner el label nombre. Folio. Y calendario. Luego titular, y dependencia. Armamento de dependencia. Vamos con minúscula. Dependencia. Lo vamos a, si lo puedo dejar, no pasa nada con el orden, y un botón de enviar. Muy bien, entonces tengo mi formulario, ¿sí? Entonces, dado las rutas, si yo voy a programar create, que es hacia este controlador, hacia este método, lo puedo llamar de esta forma, o puedo hacer la referencia programa create a la URL. Entonces, si yo me voy aquí a diagonal create, entonces llego a este formulario, ¿sí? Entonces, idealmente, pues yo debería de tener aquí un enlace para crear o agregar un programa, ¿no? Entonces, de una vez lo voy a crear para que vaya quedando un poquito más completo. Lo voy a poner aquí arriba, y todo no tiene nada de formato, pero es nada más para ver la funcionalidad. Entonces, voy a hacer un enlace. Y de igual forma, en lugar de poner la URL, voy a utilizar route. Y va programa.create. Y voy a poner agregar programa.
Entonces ya tengo aquí mi enlace, doy clic, me lleva a agregar programa. Entonces, tengo el formulario del programa. Y este formulario del programa va a ir hacia esta ruta, hacia esta ruta de programa store. Entonces, aquí la cuestión es que por cuestión de seguridad, Laravel me va a impedir que yo envíe el formulario así y me va a dar un error 19, ¿sí? No lo recuerdo. Voy a ponerlo así. Guardar. Y tenemos el 419 porque debemos enviarle el token. Entonces, para enviar un token, aquí de seguridad vamos a utilizar el CSRF y creo que es todo. Este método nos va a generar un campo oculto con el token. Entonces, voy a recargar el formulario porque me lo modifiqué. Escribí mal. Vamos a ver cuál es. Voy a llamar con arroba CSR. Ahora sí, con la arroba, dado que estoy en Blade. Recargo, puedo ver el inspeccionar y ver que efectivamente se haya creado ese input oculto. Tengo mi formulario, me está generando toda la URL y aquí tengo el input oculto con el token para saber que el formulario viene de un lugar seguro. Tomar los datos, calendario, voy a ponerlo otra vez. Ahí está. Entonces, idealmente los nombres con que yo envío los datos van a o deberían de corresponder con los nombres de las columnas donde voy a guardar la información. Esto para facilitarnos el guardado. Entonces, voy a verificar que yo llegue a este punto. Entonces, de aquí, no, perdón, aquí no. Aquí está mi formulario y voy a enviar los datos aquí. Entonces, voy a verificar que esté llegando aquí. Un bonito hola. Y vamos a guardar. Y ahí está llegando a este hola. Quiere decir que sí está llegando a esta ruta. Entonces, para recibir los datos, dijimos que mediante el request, yo puedo ver todo lo que estoy enviando con un request all. De tal forma que si recargo, dice que va a reenviar la información. Está bien. Voy a cerrar esta parte y puedo ver que estoy recibiendo toda esta información. Entonces, aparte de el all, yo puedo decirle un only, por ejemplo, y decirle solo el folio. Entonces, si yo recargo y veo, nada más me está trayendo el folio. O puedo decirle en lugar de only, except folio. Entonces, me muestra todos excepto el folio. Entonces, aquí yo le puedo pasar una serie de las columnas que quiero o no quiero, dependiendo de mi situación. En este caso, pues vamos a ocupar todas. O la otra opción es hacerlo de forma dinámica con folio, por ejemplo. Si yo quiero nada más ese dato que estoy recibiendo, ya es el valor tal cual. Entonces, opciones para insertar, pues una sería utilizando el Query Builder con DB, pero si no recuerdo insert, pero no es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a utilizar nuestro clase de programa. Entonces voy a decirle programa y vamos a hacer primero el ejemplo de la instancia. Voy a crear una nueva instancia del programa.
Entonces, creo una nueva instancia del programa y puedo decir programa igual a request. Ahorita completamos todo. Entonces esto va a ser para calendario, folio, nombre, dependencia, titular. Ahí está, calendario, folio, nombre, dependencia y titular. Entonces aquí yo estoy creando una nueva instancia de un programa, de la clase programa o del objeto programa, y asigno cada una de las propiedades o de las columnas como si fueran propiedades para finalmente decirle programa save. Entonces esta es la forma más manual que hay para hacerlo. Ahorita vamos a poner el ejemplo de las demás, ¿no? Y de aquí, dado que estoy guardando la base de datos, debo de salirme. Así que voy a hacer un return y voy a redireccionar. Utilizar el método redirect y voy a utilizar la ruta hacia programa, hacia el index, programa.index. Entonces, este es nombre de ruta, no es nombre de vista. Entonces, estoy utilizando route y que me lleva a esta URL. Entonces, vamos a probar que funcione. Entonces, tengo estos datos, guardamos y aquí efectivamente los tenemos, ¿no? Entonces ya puedo yo estar agregando programas. Esta es la primera forma de hacerlo, pero como ven, pues es más tardado porque tenemos que estar declarando todo. Entonces vamos a dejarla comentada y vamos a utilizar otra forma, recibiendo todos los datos. Sería, bueno, de hecho aquí, sí, programa igual a programa y voy a usar create y le voy a pasar un arreglo con todos los datos que quiero que se registren. Entonces del request le digo que tome todo y lo pase al programa, pero para que esto funcione, de hecho esto ya no necesito aquí ningún save ni nada. Para que esto funcione yo necesito haber declarado como fillable todas mis columnas que yo estoy modificando. Entonces por cuestión de seguridad, Laravel me impide por default que yo pueda pasar un arreglo y llenar datos, ¿no? Entonces a esto, para prepararnos para esto, voy a ir al modelo del programa y si yo voy a la base, ¿dónde está? Voy a ir a, acá está la documentación, a la sección de Eloquent, del installer, y voy a buscar más assignment. Aquí está, en la parte de insertar, asignación masiva. Y entonces ese es el caso que estamos haciendo utilizando el método create. Y entonces para poder hacer esto dentro de mi modelo yo debo de declarar una variable que se llama fillable tipo protect, que es lo que no me acordaba. Entonces protected fillable y va a recibir un arreglo con todas las columnas que yo quiera permitir que se llenen de esta forma. Calendario, folio, nombre, dependencia
y titular. Entonces, habiendo configurado aquí el modelo, yo ya puedo utilizar el método cliente. Entonces vamos a probarlo. Le da programa 22A. Nombre prueba 4. 4. Dependencia 4. Guardamos. Y efectivamente aquí está el registro. ¿Sí? Okay. Entonces ya tenemos nuestro store. Esto realmente lo podemos quitar, algo que no nos sirve. Entonces simplemente con una línea podemos hacer el que se cree nuestro registro a través del request. Bien, entonces ahora vamos a mostrar el detalle de uno. Entonces voy a agregar un enlace, lo puedo agregar en el nombre, en el ID o en un botón adicional. Lo voy a agregar en el nombre del programa. Entonces, esto es para ver el detalle del programa. Entonces me voy a mi listado y aquí en el nombre vamos a agregar un enlace. Igual, esto lo vamos a poner como dentro para que se muestre en el nombre del programa el enlace. Y de igual forma voy a utilizar route programa.show. Pero el show, si yo veo mi controlador, tiene que recibir como parámetro el programa. Si yo veo también mis rutas, siempre espera como parámetro el programa. Entonces, yo también cuando hago referencia a ese enlace, tengo que pasarle como un parámetro el programa. Entonces, yo puedo pasarle tal cual programa y de ahí va a extraer solito el sistema ID, o puedo decirle ID de forma explícita, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a dejar así para especificar que lo que estoy pasando aquí es el ID del programa que quiero consultar. Entonces, si yo recargo, ya me genera mis enlaces y si se fijan en la parte de abajo de izquierda va generando los IDs. Entonces, si yo le doy clic, me pone en la URL el ID del programa que estoy consultando. Nada más todavía no tengo implementado nada en la vista. Entonces vamos a agregar. Entonces, ya agregué el enlace. Me voy a mi programa show. Entonces esta es la vista. Vamos a agregar aquí un párrafo. Y dentro de aquí voy a poner prácticamente la misma tabla, solo para no tener que escribir mucho. Pero con la diferencia de que aquí es una tabla, bueno, de hecho el párrafo no tiene caso. Vamos a quitar. Luego le damos formato. En esta tabla, aquí yo estaba recorriendo todos los programas, pero en este caso ya nada más estoy obteniendo uno solo. Entonces no tiene caso hacer este for each. Y quitamos esto. Entonces yo solamente voy a obtener un solo programa y de ahí voy a ver sus propiedades. Este enlace pues, no tiene caso porque se referenciaría hacia sí mismo. Entonces por el momento aquí ya no tiene sentido tener otro enlace. Okay. Listo. Entonces ahora en el controlador, está controlador. Yo en el método show, cuando yo estoy, a esto se le conoce como inyección de dependencia, yo estoy inyectando este parámetro que se llama programa, pero al mismo tiempo le estoy diciendo que es del tipo o que va a ser una instancia de la clase programa, que es el modelo. Entonces lo que hace el sistema en automático hace la consulta del programa que está recibiendo con el ID, de tal forma que yo ya lo tengo disponible. Entonces de aquí simplemente lo voy a pasar mediante compact hacia la vista programa. Entonces, la diferencia es que
en el index se llamaba programas porque estoy recibiendo muchos y así le puse al método. Y aquí pues nada más estoy pasando uno, entonces va en su forma singular porque pues, es lo más adecuado. Entonces, si yo recargo el detalle del programa, está con este ID, hace la consulta, lo recibe aquí, hace la consulta, crea una instancia, paso esa instancia y entonces tengo acceso en la vista. Entonces, ya vamos con el detalle del programa. Aquí a lo mejor me conviene agregar un pequeño botón, un enlace para regresar al listado. Entonces lo voy a agregar como para agregar toda la parte de navegabilidad, por así decirlo. Lo voy a agregar copiándolo de aquí, lo voy a agregar en el formulario también y voy a redireccionar hacia index, que sea el estado de programas, y lo voy a copiar también hacia el método show, hacia, perdón, la vista show. Ya está. Entonces, puedo regresar, puedo ir a agregar programa, puedo regresar si me repito y puedo ver el detalle del programa. Ok. Entonces, hasta aquí ya llevamos la mitad del CRUD. Vámonos con nuestro edit. Entonces, ya podemos listar, crear y mostrar el detalle. Ahora vámonos con el edit para poder editar un programa. Entonces, aquí en el edit yo también debo de recibir pues la información que estoy recibiendo del programa que está guardada en la base de datos, para eso mostrarlo en mi formulario. Por eso también está esperando hacer la consulta hacia el programa. Entonces, de igual forma, voy a pasarlo hacia mi formulario. Y lo que yo quiero aquí es reutilizar mi formulario para no tener que escribir un formulario para crear y otro para editar. Entonces, lo voy a reutilizar y le voy a pasar el programa. Okay. Entonces, hasta aquí ahorita mi formulario no lo he modificado. Voy a quitar esto, quitar los archivos y bueno, creo que puedo dejar así. Y voy a ir a mi formulario del programa. Entonces, aquí yo estoy, en primer lugar, yo estoy diciendo que voy a hacer que el formulario va a enviar la información hacia el método store. Pero en este caso, yo ahora cuando edito no quiero mandarlo hacia el store, sino hacia un método que se llama update para que me actualice la información. Entonces, aquí es lo primero que tengo que diferenciar. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Pues porque si estoy editando voy a recibir una instancia de programa. Entonces yo le puedo decir aquí si set, si está seteado la variable programa, entonces va a ser un formulario que voy a copiar, pero hacia el método update. ¿Sí? Si no, entonces va a ser esta primera opción. Entonces, si está seteado programa, va a ser hacia update. Si no está seteado, va a ser hacia el método store. Igual también esta lógica la podremos poner aquí, pero vamos a modificar también esto. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces voy a empezar así. El CSRF se queda por acá abajo, pero el método update también va a estar esperando el request con la información que yo estoy actualizando, pero también está esperando como parámetro el programa. Entonces quiere decir que también espera recibirlo, de tal forma de que si lo dejo así me marcaría un error porque no estoy pasando como parámetro. Entonces simplemente voy a probar. Voy a entrar aquí al detalle. Bueno, puedo hacer dos cosas.
Puedo agregar una columna aquí para editar o puedo editar desde acá de algún otro botón. Ahorita lo voy a agregar aquí. Entonces, vamos a el index otra vez para agregar un pequeño enlace nada más para ir al formulario de editar. Entonces voy a ir a index, voy a agregar una columna de acciones. No es forzoso que tenga que ser así, simplemente así lo estoy solucionando yo en este momento. Y aquí vamos a agregar el link. Y va a decir editar. O sea, este va a ser un link hacia el formulario de editar. Y de aquí otra vez, route, programa, y voy a ir hacia edit, pero de nuevo está esperando la instancia o el ID del programa. Entonces aquí está el programa. Ahora en lugar de especificar el ID, simplemente lo voy a dejar así. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo recargo, tengo ya un enlace hacia editar. Voy hacia acá y precisamente me está diciendo que está requiriendo un parámetro para la ruta programa.update, porque quedamos que aquí también tengo que pasarle el dato del programa. Nos vamos, recargo y ya está. Entonces, si yo veo aquí y otra vez inspecciono, mi formulario está yendo hacia programa 2, pero está utilizando el método post. Y aquí es donde tenemos una pequeña diferencia, porque el método update no dice que utilice un método post, dice que utiliza un método put o patch. Entonces esto viene de un estándar que se utiliza, que se llama REST, donde los métodos o los verbos que usamos aquí realmente indican la acción que va a hacer cierta ruta. Entonces, para seguir como este estándar Laravel, está utilizando estos métodos, pero HTTP nada más tiene métodos get y post. Entonces, para poder como pasarle la información hacia HTTP de que lo que yo quiero hacer es un método put patch y cumplir con mi estándar, voy a agregar otro arroba method similar como el CSRF, pero en este caso le voy a poner patch, por ejemplo. Es un patch. Y voy a actualizar otra vez aquí. Y entonces ahora tengo así como tenía un input oculto donde tengo el token, ahora tengo un input oculto donde tengo una variable que se llama _method y que el valor se llama patch. Entonces esto lo utiliza para apegarse a un estándar, pero dado que HTTP no tiene estos dos métodos, lo estoy pasando como una parte oculta. Y esto solamente aplica si está seteado el programa, si estoy haciendo una modificación. ¿Sí? Lo voy a dejar así, sería mejor. Entonces, para el caso de editar, estoy agregando que se vaya a update y especificando el método para que efectivamente llegue a esta ruta y no se vaya a confundir y vaya a querer crear o ir a otra ruta, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo apuntado hacia dónde voy a enviar la información, pero ahorita mi formulario me está apareciendo en blanco. Entonces, yo lo que quiero aquí es que me muestre la información del registro con ID 2. Entonces, para esto, pues lo voy a agregar aquí. Vamos agregando todos. La propiedad de value. Sí. Y entonces aquí en los values yo puedo pasarle programa dado
hecho de una vez agregar también eso a todos. Vamos a estar escribiendo en todos lados. Decirle programa. Y aquí sí. Calendario. Programa folio. Programa nombre. Titular. Entonces, si yo recargo, veo que tengo ya poblado mi formulario, que es lo que quiero. Es decir, estoy editando, entonces quiero hacerlo aquí. Si quiero editar algo, quiero que me poble o me muestre la información que yo tenía capturada para entonces ponerle prueba 5, por ejemplo, y entonces que podamos guardar sobre lo que yo ya tenía, ¿no? Entonces, esto pues obviamente con el value que es de HTML, pero le estoy pasando en cada value el valor que tiene cada propiedad o cada columna del programa. Entonces, ya tenemos esto, vámonos a recibir ahora sí el contenido de este formulario ya modificado. Entonces, en el update yo recibo el programa también y recibo el request. El request es la información que viene del formulario y el programa sería la instancia que tenía yo antes. Entonces, puedo hacerlo, hay también dos formas de hacerlo. Vamos a empezar con la más tardada, por así decirlo, programa. Como aquí ya crea la instancia, entonces escribí mal algo. Okay. Yo puedo directamente asignarle los valores. Por ejemplo, programa, ¿cuál es el primero? Calendario. Va a ser igual al request calendario. Y a seguirme con todos los demás. Voy a dar. Esta sería folio. Nombre. Competencia. Titular. Okay. Entonces, hasta este punto, dado que yo ya tengo una instancia, no ocupo crear una nueva instancia. Aquí ya se está creando de forma mágica, ¿no? Y entonces lo único que tengo que hacer es asignarle a cada una de las propiedades de esa instancia lo que estoy recibiendo del formulario. Si no hubo ninguna modificación, pues no pasa nada, ¿no? Se está asignando lo mismo, pero si hubo un cambio, pues entonces se asigna ese cambio. Y aquí ya lo único que restaría es, como habíamos hecho en el método de store, llamar a programa y save. Esto guarda ya la información que en este momento está en memoria, se puede decir, a que sea permanente en la base de datos. Y voy a redireccionar también. Enter. Direct. Hacia una ruta. Y voy a mandarlo hacia el show para ver los cambios. Y si lo mando al show, tengo que pasarle el programa, el ID, ¿no? Entonces, aquí yo ya estoy yéndome al show. ¿Por qué? Porque aquí se puede irme al index. Pero entonces, voy a poner prueba 5, edición. Guardo, redirecciona y me manda prueba 5 edición, que es lo que acabo de modificar. Si entro, vamos a poner aquí 2021B, otra prueba de edición, guardo y ahí está, ¿no? Se están editando los registros. Entonces tengo esta primera opción de hacerlo, para hacerlo, pero tengo también una opción más rápida, pero también tenemos que considerar algo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner
programa. En lugar de yo utilizar la instancia y cada una de sus propiedades, que a veces es práctico para cuando son pocas cosas, puede ser bueno, voy a usar directamente programa y voy a usar update y el método update recibe también un arreglo tal cual el store que pusimos acá, tal cual en el create tenemos un update, pero así que le voy a pasar el request on. Pero le tengo que decir aquí, yo estoy tomando una instancia nueva del programa, por así decirlo. Entonces yo le tengo que especificar en dónde. Le voy a agregar un where. Puedo poner id, programa id. Sí, entonces, ¿por qué? Porque este update es como un update general de la base de datos. Entonces yo le tengo que especificar en dónde, porque si no haría la actualización en toda la base de datos, en toda la tabla. Pues entonces yo le tengo que especificar que donde encuentre el ID, programa ID, entonces actualice. ¿Sí? Y vamos a ver si nos sale un error. Espero que sí. Voy a ir a editar. Voy a ponerle 2023, por ejemplo. Y me sale un error. Entonces, me está diciendo que no encuentra una columna. Me dice que la columna está desconocida, es método. Entonces, como yo le estoy pasando en el formulario este método de forma oculta, entonces yo lo estoy recibiendo dentro como parte de mi request. Y como es parte de mi request y yo lo estoy pasando aquí todo, entonces esperaría, o al menos aquí se confunde un poco y pensaría que está esperando una columna o espera que haya una columna que se llame -method y de igual forma pudiéramos tener el mismo problema con -token. Entonces, para solucionarlo, por eso mencionaba que podemos tener except y entonces yo le voy a pasar excepto token y excepto method. Sí, quiere decir que voy a pasar todo lo que está en el request excepto estos dos parámetros. Entonces voy a volver a mandarlo. Voy a ponerlo como prueba update, guardar y efectivamente ya me lo está guardando. ¿Sí? Entonces, aquí el detalle nada más es que si vamos a utilizar esta forma, es muy práctica porque en una sola línea hago todo esto. Pero me tengo que recordar que probablemente tenga que utilizar con el método except para quitar los parámetros que van ocultos. Pero de ahí en más se puede utilizar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces ya tenemos este para editar. Y ahora vamos a agregar otro para eliminar. Entonces el de eliminar lo podría poner aquí, pero luego es muy fácil a veces que se haga clic. Entonces lo voy a poner aquí en el detalle del programa porque quiero, ¿no? Un enlace. Bueno, de hecho va a ser un botoncito. Okay. Entonces ya tenemos para actualizar y ahora me voy a ir al de eliminar. Entonces, si yo veo aquí en mis rutas, el de destroy, aquí está, la ruta destroy está apuntando igual al programa, espera recibir de parámetro el programa que quiero eliminar, pero el método que me dice es delete. Entonces tengo otra vez la misma circunstancia que tenía con el método update, ¿no? Que aquí era put patch, ahora aquí es delete. Eso quiere decir que no simplemente puedo poner un enlace, un link tal cual hacia esta ruta, porque tengo que pasarle el método delete, no es ni get ni post.
Por lo tanto, lo voy a hacer como un formulario pequeñito. Entonces, esto también nos ayuda para agregar luego validaciones para si quiero estar seguro de eliminarlo y cosas así. Entonces, voy a agregarlo, como les dije, en la vista del show. El programa show, ¿por qué? Porque pues, ahí me parece adecuado poner el botón del delete. Y entonces va a ser un formulario cuya acción va a ir hacia la ruta. Esta siempre se me olvida, es destroy, programa destroy. Se lo escribí bien, destroy, programa, sí. Y de igual forma debo de agregar el CSRF. Y de igual forma ahora tengo que agregarle el método, pero en este caso va a ser método delete. Y la ruta se me estaba pasando, espera el programa, entonces tengo que pasarle el programa, ¿sí? En este caso porque estoy en uno solo, entonces le puedo pasar ese único programa. Y pues ya, ahora sí, nada más me falta un input de submit. No. Ahí está. No. Okay, creo que eso es todo. Entonces, simplemente es un formulario pequeñito apuntado hacia la ruta del destroy. Le paso como parámetro el programa. Tengo que pasarle, dado que es un formulario, el CSRF, es decir, el token, y especificar el método delete, porque una vez más, aquí está tratando de apegarse a un estándar donde el método se llama delete. Entonces, voy a guardar. Esto es en la vista de programa show. Entonces, ya aquí tengo mi botón que viene a ser accesibilidad. Quiero ver mi formulario. Entonces está mi formulario, token oculto, método oculto y nada más el botoncito. Entonces eso es todo lo que necesito para llegar a la ruta de eliminar. Entonces como ahorita no le voy a poner ninguna validación, simplemente voy a llegar aquí. Entonces aquí otra vez estoy recibiendo la instancia del programa. Entonces simplemente puedo llamar a método delete y tan se acabó. Me salgo de ahí. Return, redirecciono hacia la ruta y pues vámonos hacia el index porque pues ya eliminé el registro. Hacia programa index y guardamos. Entonces presiono, voy a eliminar el ID 1, eliminar. Ya. Si se fijaron, aquí me lo generó con toda la información y eso fue porque yo no le especifiqué aquí que utilizar el método post para HTTP, que es método post. Pero aquí internamente, tras bambalinas, estamos utilizando el método delete. Entonces voy a recargar aquí porque es un formulario, elimino y ya se eliminó el 2, el 1, perdón. Entonces vamos a borrar el 3, no, entro a él, elimino programa y ahí está. Entonces ya tenemos todo nuestro CRUD completo, podemos agregar ya el hecho de que aquí no las acciones se haya puesto el editar y no el borrar es simplemente una decisión, no pasa nada. Puedo agregar programa. Bien, qué bueno que empezamos a probar esto. Entonces, al agregar el programa, se empieza a morir el del método create, ¿no? Entonces, ahorita por el delete ya todo está bien. Pero ahora, si yo me voy al método create, se está moviendo el sistema
porque me dice que no está definida la variable programa, donde en la vista que se llama programa form. Entonces, si yo me voy hacia esta vista, lo que está pasando es que aquí yo sí estoy validando que sí está seteada, entonces ponga la ruta esta hacia editar. Pero si no, quiere decir que es un nuevo programa, quiere decir que los valores deben de estar vacíos. Pero entonces aquí yo siempre le estoy pidiendo que acceda a la propiedad calendario, por ejemplo, del programa. Pero pues cuando estoy creando no existe el programa, por lo tanto no lo recibo y es lo que nos está diciendo que la variable programa no está definida en esta vista. Entonces, una solución muy rápida es simplemente agregar este operador, que es el doble igual, y no me acuerdo cómo se llama oficialmente en este momento, pero lo que hace es que si esto está nulo, o si está no seteado, entonces, si sí está seteado, lo va a poner. Si no está seteado, entonces va a poner una cadena vacía. Entonces, voy a copiarlo y pegarlo en todos lados. Voy a guardar y vamos a probar el método de create y ya está. Entonces aquí la cosa es que nos tenemos que acordar que como estoy reutilizando el formulario, pues entonces tengo que validar cuando vaya a utilizarlo para editar o cuando lo voy a utilizar para crear un nuevo programa. Entonces ya puedo probar 2030, 2030. La final. Ya no sé qué poner. Cortamos y ahí está, ¿no? Puedo entrar a editarlo. Lo modifico, lo guardo y ahí está, ¿no? Puedo eliminarlo y todo está funcionando, ¿no? Entonces, creo que con esto concluimos todo nuestro CRUD. Ya tenemos todos los métodos aquí implementados. Lo podemos hacer de estas formas a veces si son pocos campos, pues lo podemos hacer de esta forma, es muy sencillo, pero si son varios, pues podemos utilizar esta hoja, ¿no? Para editar. El de eliminar, pues carece de ciencia. Lo más complicado hasta cierto punto es recordar hacia dónde vamos a enviar nuestros formularios. En este caso, si es para crear un nuevo programa o si es para editar. Entonces, aquí igual voy a agregar algunos comentarios en HTML. Bueno, puedo pegarlos aquí. Esto es para edición de programa. Y, por ejemplo, este sería para creación. Y aquí se tiene que agregar este método patch por cuestiones de un estándar, que luego les puedo comentar. Y tenemos que agregar el CSRF. Para el caso de la eliminación, es igual un formulario desde donde quiera poner el botón para eliminar, que apunte hacia programa destroy, le paso el programa, especifico que el método para HTTP es post, pero para Laravel o para el framework es el método delete, y de igual forma agrego el CSRF. Y pues con esto realmente lo puedo poner donde yo quiera, ¿no? Siempre y cuando tenga el ID del programa. Tenemos nuestro listado, mostrar información y pues bueno, esto sería todo lo de, con esto completaríamos todo el club. En la siguiente lección veremos la parte de validaciones.